A ver, alguien se ha puesto a mirar su lista de reproducción y ha pensado, un momento, ¿qué hace la ópera al lado del heavy metal y del último éxito pop? Bueno, pues resulta que eso ya no es nada extraño. De hecho, es el reflejo de un cambio brutal, casi sísmico, en cómo consumimos y entendemos la cultura. Hoy vamos a desgranar ese viaje de cómo pasamos de unas jerarquías súper rígidas a un mercado de gustos totalmente abierto. Para entenderlo bien, este es nuestro mapa. Primero vamos a conocer a una figura clave, el omnívoro cultural. Después echaremos la vista atrás, a cuando la cultura era un muro que separaba a la gente. Veremos cómo ese muro se derribó para convertirse en un enorme supermercado. Luego intentaremos entender el porqué con el concepto de modernidad líquida. Y acabaremos viendo una consecuencia tremenda de todo esto, cómo hemos pasado de ser ciudadanos a ser sobre todo clientes. Fíjense en esta frase de Stephen Fry, es que da en el clavo. Captura a la perfección este fenómeno del que hablamos, algo que los sociólogos llevan décadas estudiando. Lo que antes nos habría parecido una locura, una contradicción total, hoy es el pan de cada día. Ya no nos define un único gusto, para nada, sino la mezcla, a veces rarísima, de un montón de ellos. Y con esto llegamos a nuestra primera gran idea, la aparición del omnívoro cultural. El término es del sociólogo Richard A. Peterson. Y es fascinante porque describe a alguien que en teoría lo consume todo, pero que, y esta es la paradoja, quizá no se siente del todo en casa en ningún sitio. A ver, pensemos en las élites de antes. Se definían por lo que no les gustaba, por lo que rechazaban. La élite cultural de ahora es todo lo contrario. Consume un abanico gigantesco de arte y entretenimiento. En su repertorio cabe la ópera, claro, pero también el heavy metal, el cine de autor y la tele más comercial. La variedad, el eclecticismo, esa es la nueva marca de distinción. Pero, claro, esto nos deja con una pregunta en el aire. ¿Esto nos hace más abiertos y tolerantes o simplemente consumidores más superficiales? Y aquí lo vemos claro, el nuevo choque de trenes cultural. A la izquierda, el omnívoro, que se apunta a un bombardeo, dispuesto a probar de todo. A la derecha, el unívoro, que es más selectivo, más fiel a un solo estilo. La gran batalla cultural ya no es entre lo alto y lo bajo, no. Ahora es entre tener un paladar amplio y ser un especialista. Pero para darnos cuenta de lo radical que es este cambio de verdad, tenemos que viajar al pasado, a una época en la que la cultura no unía, sino que se usaba para levantar muros. Y para entender ese mundo no hay nadie mejor que el sociólogo Pierre Bourdieu. Para Bourdieu, la cultura no era una simple cuestión de disfrute. ¿Qué va? Era literalmente una tecnología de segregación de clases. Cada cosa, cada producto cultural estaba pensado y dirigido a un grupo social concreto. Se separaba de forma muy clara la alta cultura para los elegidos de la baja cultura para las masas. Y aquí está la clave del pensamiento de Bourdieu. El gusto no era algo personal, no era una simple preferencia. Era una herramienta social, un instrumento de distinción. Era la forma que tenían las élites de marcar las diferencias, de decir, nosotros estamos aquí y vosotros estáis ahí. Lo que a alguien le gustaba era un carné de identidad de su clase social. Y punto. Vale, pues avancemos en el tiempo para ver las nuevas reglas del juego. Esos muros de los que hablaba Bourdieu se han venido abajo, y la cultura ahora se parece más a un supermercado gigantesco. En este nuevo mundo, las reglas se han dado la vuelta por completo. Ahora, la élite demuestra su estatus no rechazando la cultura popular, sino abrazándola toda. La medalla de honor es la tolerancia máxima, ser lo menos tiquismiquis posible. De hecho, el nuevo snobismo consiste en negar a toda costa que se es un snob. El objetivo es sentirse cómodo en cualquier ambiente, aunque en el fondo ninguno se sienta como propio. Este cambio es fundamental. La función social de la cultura ha mutado. Antes se veía como un estimulante, una fuerza para construir una nación, para educar a los ciudadanos, y ahora se ha convertido en una especie de tranquilizante, un mecanismo que en el fondo sirve para mantener el orden del mercado de consumo. Bien, ¿y por qué ha pasado todo esto? ¿Cuál es el motor de este cambio tan profundo? El sociólogo Zygmunt Bauman nos da una explicación potentísima con su concepto de modernidad líquida. En este estado líquido, la disolución de todo lo sólido es la nueva normalidad. Las formas sociales, como la cultura, las relaciones o incluso la identidad, ya no están hechas para durar. Son fluidas, cambiantes, incapaces de mantener una forma fija durante mucho tiempo. Todo fluye. Y la mejor manera de entender esto es pensar en la moda. La cultura ahora funciona exactamente igual. Es un ciclo que no para. Primero, aparece una tendencia de vanguardia, algo nuevo. Después, viene la adopción masiva. Todo el mundo se apunta. Como consecuencia, claro, pierde su gracia, su capacidad de distinguir. ¿Y entonces qué pasa? Que empieza la caza de la siguiente tendencia y vuelta a empezar.
Y claro, este ciclo de cambio constante, esta caza sin fin, tiene unas consecuencias enormes en algo tan íntimo como la forma en la que construimos nuestra propia identidad. Es que la identidad ya no es algo fijo, un ancla, es más bien una performance continua. Para ser uno mismo, paradójicamente, hay que demostrar que se puede ser otra persona. Hay que ser como un camaleón, capaz de cambiar de piel, de adaptarse a la última moda, a la última tendencia. El filósofo Blaise Pascal ya lo dijo hace siglos, preferimos la caza a la captura. La emoción, el deseo está en la persecución, no en la presa. Pues bien, este parece ser el lema de nuestra vida moderna. La clave es seguir buscando, no encontrar una identidad definitiva y quedarnos ahí. Y por eso, hasta nuestra idea de utopía ha cambiado. Antes la utopía era un no lugar, un destino perfecto al que llegar, el final del camino. Ahora el ideal es más bien una vía, un no camino en el sentido de que no tiene fin. La utopía ya no es llegar a un sitio, sino el propio viaje. No es el descanso, es la aventura infinita. Y todo esto nos lleva al balance final, al resultado de esta enorme transformación en nuestro papel dentro de este nuevo universo cultural. Si lo ponemos en una tabla, el cambio es abrumador. La función de la cultura ha pasado de intentar educar al pueblo para construir una ciudadanía a seducir al consumidor para que el mercado funcione. El objetivo ya no es cubrir necesidades reales, sino inventar constantemente deseos nuevos, fugaces, que nos mantengan consumiendo. Al final, la cultura de la modernidad líquida parece haberse convertido en una sección más de la gigantesca tienda en la que se ha convertido el mundo. Una sección que ofrece productos de usar y tirar a personas que, poco a poco, han sido transformadas en clientes. Y esto nos deja con una última pregunta, una pregunta para pensar. Si la cultura se ha convertido en un mercado, ¿qué es lo que de verdad estamos comprando cuando consumimos una canción, una película o un libro?